Buenos días, mi nombre es Juliana Tuesta Gómez, estudio Derecho en la Fundación Universitaria de Popayán y actualmente estoy cursando quinto semestre. Hoy voy a hablar sobre los procesos declarativos de pertenencia. Bueno, en estos procesos se busca es que ante un juez se declare la existencia de un derecho eh, o una citación jurídica. Cuando hablamos de los derechos declarativos de pertenencia es cuando un poseedor eh, o una persona en calidad de poseedor, ya con el término del tiempo, él pretende hacerse dueño de este bien. Cuando hablamos de un término de tiempo, nos referimos a la prescripción adquisitiva de dominio, que gracias a la ley 791 del 2002, esos términos que anteriormente eran de 20 años para poder adquirir el dominio, ya ahora están entre los 5 y 10 años, bajo la modalidad adquisitiva ordinaria y extraordinaria. La ordinaria, primero, en esta modalidad debe haber un justo título y que ese justo título no se haya registrado. Entonces queda solamente la compraventa o la donación o, y que así ya habiendo cumplido los 5 años, pueda pretender que se le declare eh, pues el dominio de ese bien. Entonces, así podemos hablar que entonces a través de la adquisición extraordinaria, esta no puede haber un justo título, pero el término de aquí es de 10 años. Entonces, esa calidad de poseedor solo se puede cumplir la calidad de poseedor después de los 10 años. Mm, bueno, esas son las modalidades pues para adquirir el dominio de esa propiedad. Entonces, cuando ya anteriormente se decía que se le declare y que ya habiendo cumplido estos términos, ya se le puede solicitar que se le declare pues ese proceso. ¿Dónde está contemplado este proceso? Esto está contemplado en el Código General del Proceso, en la Ley 1561 del 2012 y en el artículo 74 de la Ley de Víctimas. Entonces, como primera medida se dice quiénes pueden pues, presentar esta demanda. Entonces, la iniciaría el primer interesado pues que es el poseedor, para que se le reconozca este derecho. El acreedor de este poseedor, cuando ya él renuncia a esa a la posesión a la posesión del bien, de ser el dueño, el comunero y podemos decir de que un propietario, ¿por qué puede presentar esta demanda? Porque, porque él, al ser el dueño del justo título, eh, puede presentar con un nuevo proceso que se le declare el bien otra vez pues, para él. Eh, ¿A quién se debe citar? A los acreedores hipotecarios y a los prendarios. Eh, que tengan pues personas cálidas sobre este bien. ¿A quiénes se puede llamar a este proceso? No en calidad de demandados, sino en calidad pues para que hagan parte del proceso. Como entidad pública, como el Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad de Víctimas, a la Superintendencia de Industria y de Notaría de Registro, eh, con el fin de que en el momento que ellos estén presentes en las etapas del proceso y que estén de acuerdo para que se le declare la pertenencia a esta persona.
y que ellos también puedan objetar para que durante el proceso, para que ya luego terminado el proceso y haberse le declarado la pertenencia a esta persona, eh, no vayan con que no estoy de acuerdo o hayan controversias eh, para evitar problemas. Ahora vamos a hablar de cuando una declaración de pertenencia no procede. Una declaración de pertenencia no procede cuando el bien que se va a declarar es un bien de derecho público. Más sin embargo, las sentencias del 6 de octubre del 2009 y la sentencia del 10 de septiembre del año 2013 de la Corte Suprema de Justicia han establecido excepciones sobre qué no se puede hacer en un proceso declarativo de pertenencia sobre bienes públicos. Establecen dos excepciones. La primera es cuando que se puede hacer un proceso declarativo de pertenencia cuando el poseedor de este bien lo venía haciendo desde antes de que el bien se convirtiera en imprescriptible. Y la segunda excepción nos habla de que cuando una persona tiene la posesión de un bien, aunque no es de derecho público y pertenece a un particular, se consuma el término de prescripción y ya consumado esto, el bien pasa a ser de orden público. Cuando se inicia un proceso de declaración de pertenencia, se puede admitir o inadmitir la demanda. Se ordenará la excepción de la demanda en el folio de matricular inmobiliaria y asimismo las personas que crean convenientes intervenir en el proceso para que ellas también quedan matriculados en el registro. Asimismo, hay que aportar una valla delatada del bien, una fotografía, y esto debe ser enviado al registro de personas reemplazadas. Habiendo hablado todo esto sobre los procesos declarativos según el Código General del Proceso, a continuación hablaremos de los procesos declarativos de pertenencia según la Ley 1561 del año 2012. Bueno, aquí se habla de que en este proceso son para pequeños bienes inmuebles, ya sean urbanos o rurales. Cuando se habla de esto, es cuando un bien no exceda a una unidad agrícola familiar. Una unidad agrícola familiar es la empresa básica de producción agrícola pecuaria. Su extensión está conforme. Entonces, esta extensión está conforme a las extensiones agrícolas de la zona. Además, permite a la familia remunerar su trabajo, disponer de un excedente capitalizable que ayuda a su patrimonio. Retomando el tema, así, si hablamos de un bien inmueble, su valor no debe exceder los 250 salarios mínimos legales vigentes. En las condiciones de este proceso, el demandante deberá mostrar cuál es su estado civil al momento de presentar la demanda. ¿Por qué se hace esto? Porque si la persona está casada o tiene unión marital, de hecho, debidamente reconocida, al momento de proferir sentencia se declarará como dueño tanto al poseedor como a su cónyuge. Estos procesos con la Ley 1561 del año 2012 solo se dan para pequeños bienes inmuebles rurales urbanos. Estos no pueden
no pueden exceder de los 250 salarios mínimos legales vigentes, y los que excedan deberán titularse con el Código General del Proceso. Hablaremos del proceso declarativo general de pertenencia. Hablaremos del proceso declarativo de pertenencia. Bueno, también podemos hablar de los procesos declarativos especiales. Estos nos hablan de unos en específico, en el proceso de expropiación, en los procesos divisorios y monitorios. Los procesos de expropiación y divisorios, ellos están excluidos de esa etapa de conciliación como requisito de procedibilidad. Estos procesos no cabe la conciliación, mientras que en el otro sí es requisito para la demanda, la conciliación. Hablamos de que la expropiación es una despojación que se le hace a una persona sobre su dominio o sobre su terreno. Entonces se va a despojar sobre esto para la utilidad de uso público o para agencias sociales, para la Agencia Nacional de Tierras, y a cambio de una indemnización se le hace a la dueña del bien. En el mejoramiento se busca trazar o definir entre dos predios continuos esas líneas que hacen la respectiva separación de esos bienes. El proceso divisorio lo que busca es poner a la forma especial de que toda la comunidad o por medio de una comunidad de los comuneros puedan adquirir de esa modalidad especial de propiedad a través de la venta. Debe venderse primero ese bien para que así cada uno tenga su respectiva parte. Y los procesos monitorios es cuando hay una naturaleza contractual que se le exige el pago de una ordinación de unidad contractual que sea por terminada y exigiéndole esta condición para así poder proceder con la demanda. Y estos son los declarativos especiales. Ahora vamos a hablar de las medidas cautelares de los procesos declarativos. Se suele creer que en los procesos no se pueden declarar medidas cautelares, pero en el Código General del Proceso sí contempla esta posibilidad. En el artículo 590, que es de la presentación de la demanda, y en la condición del demandante, el juez podrá ordenar las siguientes medidas cautelares: la inscripción de la demanda sobre los bienes en el registro y el secuestro de los demás cuando la demanda versa sobre un dominio u otro derecho, sea real directamente o como consecuencia de una retención distinta en el subsidio de otro, o sobre una de universalidad de bienes. En la sentencia de la primera instancia, como favor al demandante, el juez ordena el secuestro de los bienes como objeto del proceso, la inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro que en propiedad del demandado, cuando el demandado persiga la posibilidad de perjuicios provenientes de responsabilidades civiles, ya sea contractuales o extracontractual. Si en la sentencia en la primera instancia el demandante puede presentar el embargo, estos procesos con la Ley 1561 del año 2012 solo serán para pequeños muebles rurales urbanos. Para ser más claros,
un bien inmueble rural que sobrepase la unidad agrícola familiar o un bien inmueble urbano que sobrepase los 250 salarios mínimos legales vigentes, deberá titularse por la vía del Código General del Proceso. Hablaremos del proceso declarativo de pertenencia según la Ley 1448 del año 2011, o comúnmente llamada Ley de Víctimas. Este proceso declarativo de pertenencia se habla que cuando una persona acude a la Unidad Nacional de Restitución de Tierra y ha sido desplazado, se iniciará un proceso ante un juez civil del circuito, el cual declarará la restitución de tierras. Pero se debe analizar si al momento del desplazamiento se le pidió consumar la prescripción, entonces se admitirá la demanda de restitución del bien reconocido, ya que para el demandado es favorable. Entonces, para presentar, el juez ordena esto. También el secuestro de los bienes afectados con inscripción a la demanda, y en el que se puede también denunciar como la propiedad del demandado en cantidad suficiente para incumplimiento de este. También el demandado podrá imponer la práctica de medidas cautelares. ¿A qué se refiere? A solicitar lo que se levante y se presenta una caución por el valor de las pretensiones de los bienes para garantizar el cumplimiento de la eventualidad de la sentencia, ya sea favorable del demandado por la imposibilidad de esto. Ese también puede solicitar que se sustituya las cautelas y una seguridad ante el juez, bien que para que el juez encuentre pues las pruebas necesarias para solicitar el derecho de este. En el litigio en pie en derecho. Para que el juez decrete las medidas cautelares, deberá seguir las señales que están en el mismo artículo para decretarlas. Aparecerá la legislación de las partes y la existencia para mirar el derecho de este. Tendrá también el derecho y también tendrá en cuenta la necesidad y el medio para así proceder, mirar cuál es la menos gravosa. Mirar su alcance, la duración, el beneficio, la parte de la medida cautelar. Cuando se trate de esto, relacionadas con las pretensiones pecuniarias, el imputado podrá imponer su práctica o solicitar el levantamiento o modificación de caducidad para mirar el cumplimiento de la eventualidad. La medida cautelar adoptada. También vamos a decir que cuando se trate de estas relacionadas con ellas, pues para así garantizar cuando el demandado no podrá solicitar levantamiento de las medidas cautelares cuando éstas estén ya decretadas. Cuando se decrete las medidas cautelares, la parte del demandado podrá presentar
Y también no podrá presentar, estas medidas cuando estén relacionadas con pretensiones económicas y que procuren participar en el fallo. La parte del demandado debe presentar la opción en los términos del numeral 2 del artículo 590 del Código General del Proceso. En los procesos declarativos no es posible solicitar la medida cautelar del embargo. Es propia de los procesos ejecutivos. Eh, Podemos entonces así concluir que de esto trata el proceso declarativo de pertenencia. Muchas gracias.